de elecciones, cuando estás en el tramo final, digamos, ya estás en el mes que sabes que, bueno, se definen un montón de cuestiones. Algunos hablan de una batalla cultural, lo dice el propio presidente, otros hablan de, bueno, intentar imponer desde el voto popular eh, que el otro que estuvo antes no vuelva más. ¿Cuál es tu mirada, digo, desde lo político, de lo que está pasando y de lo que obviamente pretendés que suceda el próximo 26? Bueno, estos tiempos plantean escenarios ideales. Y los escenarios, o el escenario ideal Ujú. que tengo yo es que utilicemos el tiempo que tengamos de aquí al 26 de octubre para comunicar qué queremos, qué creemos, por dónde tenemos que ir. Y en las campañas juegan responsabilidades y lugares desde uno participa, digamos, ¿no? En el caso nuestro, desde la responsabilidad de ser oficialista, que quiere decir tener la responsabilidad de administrar. Y la administración es nada más y nada menos que la definición de políticas para cumplir con lo que nos manda hacer la Constitución y las leyes que rigen en el plexo jurídico de nuestra provincia, generando los servicios esenciales para el total de los ciudadanos. Digo, una carga pesada y en base a eso la definición de alianzas en estos tiempos y en base a eso la definición de nuestras propuestas. Entonces, el escenario ideal es discutir esas cuestiones, que por estos tiempos, para mi gusto, Ujú. no estamos en ese escenario ideal. Digo, en algún momento, confieso, y las canas ya dicen que pasó un tiempo, nos deleitábamos viendo cómo cada uno de los sectores que compulsaban, que competían en una campaña electoral, demostraban cómo abordaban y cómo proponían resolver problemas. Y había ahí también, en estas discusiones, puntos de coincidencia donde las fuerzas que Total, competían decían, en esto coincidimos, total. que es lo que nos está faltando. Entonces, eh, yo lo de la batalla cultural es permanente. Bien. Yo no admito el término de batalla cultural como una cuestión de tips. La batalla cultural que tiene el hombre es la que se propuso cuando empezó a organizarse. Y el hombre cuando empezó a organizarse hasta llegar a la organización de los estados es el bienestar. Entonces, esa es la batalla cultural que no es de un sector y de un tiempo o de una persona. Es el desafío que tiene la humanidad que avanzó. En el caso mío hablo bastante, digamos, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Qué es eso? Después del horror, de la violencia en la Segunda Guerra Mundial, coincidimos y decimos, esto es un catálogo aspiracional. Queremos el derecho a la vida, queremos el derecho a la vivienda, queremos el derecho a vivir en la no violencia. A propósito, hoy es el día de la conmemoración de la no violencia. Hoy es el día del cumpleaños del Mahatma Gandhi. Entonces, en el mundo se está recordando a propósito del Mahatma Gandhi que resolvió nada más y nada menos que la independencia de la India. Pensemos en ese contexto, ¿no? La India, con tantas etnias, tribus, naciones, idiomas, religiones, tomada nada más y nada menos que en la década, hasta la década del 40, 1947, el día de mi cumpleaños, 15 de agosto del 47, es la independencia de la India. Pero antes, el Mahatma Gandhi se enfrenta a la fuerza bélica más importante que existía en este momento, Tal que cual. era nada Inglaterra. más que Inglaterra, y hace una revolución pacífica, no violenta, y se expresa de distintas maneras, ¿no? Yo hoy recordaba
cómo hay algunas cosas de símbolo. Y el Mahatma Gandhi se recorre casi la India, que es una extensión muy grande, en la marcha de la sal. Un puñado de sal simbolizando de que eso pertenecía a los indios. Entonces, las multinacionales que operaban en Inglaterra sometían a trabajo casi esclavo a los indios y hacían de la ganancia. Entonces Mahatma Gandhi se recorre casi toda la India en la marcha de la sal. Y hay una expresión del Mahatma cuando habla de la convicción de la no violencia, pero del convencimiento de las cosas que uno cree, que se da una batalla muy, muy grande, que lógicamente los hindúes eran más, pero no tenían armas. Entonces, la matanza es tal que cuando a él le preguntan, él contesta, tendrán nuestros cuerpos, pero no nuestros espíritus, y a través de la no violencia logra nada más y nada menos que ese ideal de independencia que se repite después muy cerca con Nelson Mandela, que de la misma manera, no violentamente, logra la independencia de Sudáfrica y rompe uno de los símbolos más nefastos de los últimos tiempos que tenía que ver con el apartheid. El apartheid, que era la política que ponía en distintos sitios, en distintos estadios, a las razas. La superior era la blanca y a la que él pertenecía vivía en los guetos. Entonces, nos fuimos porque valía la pena, creo, acordar que hoy es el Día de la No Violencia. Maldonado, sí. ¿Hace cuánto milita para la Unión Cívica Radical? Mira, ayer estuve haciendo... Escúchame, es ahijado de Ilia. Hay una foto, yo a veces hago chanza con mis pares, ¿no? Que mis pares son de distintos partidos políticos. Yo pertenezco a una generación que supo convivir y pervivió, a pesar de, y creo que pervivió porque percibió determinadas situaciones en el país y nos hicimos amigos. Entonces yo hago chanza porque hay un libro que se llama Beatle en fotografías, que lo editó Andreatta. Es un hermoso libro, un catálogo de fotografías de Olindo Felipe Beatle, desde el momento en que inicia su actividad política hasta el día de su entierro, y en la mitad de ese libro hay una fotografía que es de Olindo Felipe Beatle, gobernador, con un niñito en brazos. Ese niñito soy yo. Entonces, desde ahí empecé a salir en fotos políticas. Yo soy ahijado de Arturo Ilia y lo representó de Olindo Felipe Beatle. Y empecé a tener... Pero lo de Séptimo no es verdad, ¿no es cierto? Sí, es verdad, es verdad. No, sí, es verdad. Sí, es verdad. ¿Noches de luna llena? Totalmente. Y empecé muy, muy joven, en plena dictadura. Digo, creo que muy joven descubrí mi vocación por participar, y después mi vocación por la política. Entonces, promediaba dictadura, digamos. Yo iba al Colegio Nacional, insistía. El radicalismo tenía una falsa fachada. La falsa fachada era 2 estudios jurídicos funcionando en la casa, el estudio de la doctora Rina Mendoza y el estudio del doctor Pedro José Freschi, que estaban instalados ahí. Ellos operaban como abogados desde ahí y era la falsa fachada para que después, más tarde, se reunieran los radicales que querían conversar de algunas cosas, como por ejemplo, cómo volver a la democracia. Entonces, yo por tener un hermano que había militado muy fugazmente en la campaña de Balbín Gamón y después Balbín de la Rúa en la década del 70, me queda algún vínculo y saber dónde estaba la puerta del radicalismo. Entonces, insistí, me decían que no me admitían porque eran tiempos difíciles, yo era una criatura. Entonces, finalmente me hice de una tarea, estoy hablando, habré tenido 14 años, y fui un canillita de la Unión Cívica Radical. Y digo un canillita porque había un diario clandestino que se llamaba El Radical, que el director era Luis León,
que comunicaba clandestinamente algunas cosas que se hacían y qué pensaba el radicalismo en ese momento. Entonces yo en mis carpetas guardaba el radical que tenía una lista que me habían hecho memorizar la lista. Lo tenía escrito en un papelito. Entonces yo recorría, dejaba el radical y me daban como contrapartida algunas monedas que servían para el sostenimiento del comité. Que bueno, teléfono y esas cosas que se requieren en una organización de este tipo. Y esa fue mi primera actividad militante y de compromiso en la Unión Cívica Radical. Y eso después me permitió formar parte del movimiento de juventudes políticas, también muy jovencito, y haber participado de hechos, ¿no? Que hasta el día de hoy me conmueven. Y en cuanto, si bien uno cuando le preguntás a cualquiera, y yo soy un soldado de la causa, digo, ¿te sentís cómodo? Me vas a decir que sí, en el lugar que estás, pero yo te veo, porque te conozco, te veo más cómodo desde, en principio, desde un atril, convenciendo con el mensaje, pero también en el debate político que por ahí se da a menor escala en la subsecretaría, pero digo, sos un tipo de buen dialecto, de tener un conocimiento no solamente de tu partido político, sino de la política en la República Argentina. ¿No te pica por ahí el bichito de decir, che, la legislatura es un lugar donde a mí me gusta estar? Miren, yo he sido muy honesto porque tentaciones tuve muchas. Ocupé espacios muy importantes en términos de exposición, de definición política. He sido 2 veces presidente de la Unión Cívica Radical, formé parte del Comité Nacional del Radicalismo, participé de internacionales que me llevaron, por suerte, a participar en distintos lugares del mundo, de discusiones, y fui un protagonista muy destacado, digamos, no quiero utilizar el término importante, pero sí, no sé si destacado, muy visto, muy expuesto en el gobierno de Rosas, y en ese momento había más de uno que me decía, che, tenés que ser candidato a gobernador. Y yo siempre fui muy honesto, diciendo, miren, el lugar ideal para mí en la política es una banca en la legislatura. Y tuve la suerte de ser 3 veces diputado provincial y ser diputado nacional, que, bueno, algunos creen que, y en estos tiempos fundamentalmente, discutir, confrontar ideas, se constituyen en un camino inconducente. Yo creo todo lo contrario. Y siempre digo que para nuestra civilización, ¿no? Para la civilización cristiana y occidental, hay un fundamento básico, que es el Génesis. La Biblia dice, primero fue la palabra. Y el modo en que avanza la civilización para entenderse es la palabra. Y me parece que esto está faltando. Entonces, el lugar ideal para mí ha sido la legislatura. Hay algo que he trabajado mucho. Pero hay algo que se rompió en cuanto a eso, que vos proponés el debate, la confrontación de ideas, se cambió por el insulto, por un montón de cuestiones que, o sea, hablan mal de la propia dirigencia. Muy digamos. mal, muy mal. Miren, la política es la ciencia que evoluciona al hombre como contraposición a la metodología que utilizaba para resolver sus conflictos. Previa a la existencia de esta ciencia, los conflictos se resolvían a palazos, a través de guerras, de confrontación física. Entonces el hombre evoluciona de tal modo que llega a tomar esta ciencia como la ciencia que tiene capacidad de resolver conflictos. Y hay una definición muy clásica que dice que es el arte de lo posible, y en tiempos que me tocaron vivir a mí, yo la vivía la política como el arte de resolver lo imposible muchas veces. Entonces, me parece que la Argentina tiene como casi... ¿Involucionó, entiende?
A partir de esos conceptos, hoy el debate político Sí, involucionó. claro, sí, en muchos aspectos involucionó, claro que sí. Digo, hemos avanzado en modelos en nuestro país a donde el mesianismo, digo, yo, persona, me constituyo en la referencia, yo soy el Estado, yo soy la ley. ¿Mm? Y esto podemos hablar de muchísimos ejemplos, digo, de hoy día y de ayer, Con nombres propios. con nombres propios, con nombres propios. Digo, nosotros vivimos una etapa, yo tengo bastantes discusiones a propósito de los movimientos sociales. ¿Mm? Yo creo en la sociedad organizada y creo que hay movimientos sociales con referentes muy serios, que se hacen cargo de algunas cosas que el Estado no se hace cargo. Pero vivimos un tiempo donde referentes sociales, por definición de los gobiernos, se constituían en estados. Vamos a poner un ejemplo. El barrio emeresiano Sena. La gente se va a acordar. Seche pretende hacer Sí. un operativo ¿Cómo no? Y los terminaron corriendo. y el jefe del Estado, del subestado, Sena. que le permitía a Capitanich funcionar era Emeresiano Sena, que echó a la empresa que da servicio y que tiene que tener como contrapartida el pago. ¿Por qué ese CHEP está como está? Porque se rompió el contrato que existía de parte de una empresa que da un servicio, que en este caso es la distribución de la energía en la provincia del Chaco, que tiene que tener como contrapartida el pago de este servicio. Y ahí categorizar los que pueden pagar, los que no pueden pagar, que en el conjunto hacen a ser ciudadanos con el derecho a tener este servicio. Y el Estado, los gobiernos, digo, voy a hablar del gobierno de Rosas. En el gobierno de Rosas había pobreza como en el de Capitanich y hoy. Había compromisos de sostener la empresa, porque cuando vos decís, nosotros hay un plebiscito en el año 94 donde los chaqueños decimos, las empresas de servicio deben estar en la órbita del Estado. Esto no quiere decir que las empresas quedaron para la joda. Entonces, el gobierno de Rosas, que entiende que hay que darle servicio a los ciudadanos que no pueden pagar, establece un programa que es el AIPO. El AIPO tenía presupuesto para subsidiar a las personas que no podían pagar el servicio de energía. Lógicamente que le daban un cupo. Hasta ahí le pagaba el Estado. Pero pagaba. El Estado tenía una cuenta especial, el Estado provincial, que le pagaba a SECHEP el servicio que le daba a las personas que no podían pagar. Eso se modifica durante el gobierno de Capitanich y se rompe este contrato y este modo de vínculo entre las empresas y empieza, yo lo digo con autoridad, la joda. ¿Y saben por qué lo digo con autoridad? Porque trabajé muchísimo el tema del precio de la energía, la calidad de la energía, y yo, cuando me daban espacios como este, decía, señores, ojo con los subsidios. ¿Por qué yo decía? Entonces algunos me decían, disculpen el término, vos sos un pelotudo, porque no va a haber quién se va a poner en contra de que lo subsidien. Entonces cuando yo decía ojo, siempre pongo un ejemplo muy familiar. Un hermano que vive hasta ahora en Pilar, en un barrio muy coqueto, yo me estaba haciendo un refrescadero. Un refrescadero es una piletita chiquitita, ¿no? Por el patio chiquito que tenía en mi casa. Y me dice, ¿la climatizaste? Bueno, primero, en el Chaco, imagínate, una pileta climatizada. Y segundo, claro, losa radiante, pileta climatizada, las luces que quieran,
energía más barata y energía subsidiada. Ujú. Lo subsidiaban a mi hermano y al Hotel Sheraton o al Hilton o a Nordelta. Estábamos todos subsidiados del mismo modo que la señora que vivía en el Impenetrable. Entonces, esa es la joda. Y después, durante el gobierno de Capitanich, se rompen dos ejes fundamentales del funcionamiento de la empresa SECHEP. Deja de funcionar el área social, porque era joda, nadie pagaba, y se convierte la empresa SECHEP en una empresa que tiene un montón de vínculos de servicio. Digo, somos muchos los que tenemos energía, pero somos pocos los clientes. Y eso siempre, yo esto también lo dije y lo vuelvo a repetir, cargan las burras siempre en los mismos, porque los costos negativos se distribuyen entre los que pagamos. Y la joda esta terminó en que los dos ejes, ¿saben cuál eje se rompe? El área social, que era el que gestionaba el precio de la energía para el que no pagaba, y el otro, que es el de, ya me voy a acordar el término, ¿no? El área de fraude. Esas dos cosas se rompen. Ahora estamos recuperando eso. Ahora, Maldonado, Sí. yo recuerdo haber hablado, porque esto es muy interesante, porque en la sobremesa o en los microclimas se hablaba de esto, ¿no? De que la energía que no pagaba cierto sector lo veía reflejado en su factura el que pagaba. Y lo que me explicaron a mí que en realidad eso no era así. En todo caso se resentía el uso de el consumo de la energía, pero no era que si Maldonado no pagaba un porcentaje de lo que no pagaba Maldonado lo terminaba pagando Ruiz o quien pagara. Mire, hay un en la boleta, que vos la recibí, la sufrí, la padecí y la paga. Sí. Ahí vamos a ver VAT. Ujú. VAT. Ese concepto es valor agregado de distribución. En el VAT, el valor agregado de distribución, van todas esas cositas. La energía que se pierde. Sí. ¿Y saben por qué se pierde la energía? Porque la empresa dejó de cumplir la función. ¿Cómo es el sistema? El sistema es producción, transporte y distribución. Nosotros tenemos la responsabilidad como Estado de hacer la distribución. Entonces, es responsabilidad, es menester del Estado tener una empresa que haga funcionar el sistema para que no haya, por ejemplo, pérdidas en el sistema. ¿Cuándo pierde el sistema? Cuando no funciona, por ejemplo, eso que los vecinos denuncian. Digo, ¿por qué no se apagan las luces de noche? El alumbrado público. Y hay otra energía que no se ve cómo se pierde, que es el sistema obsoleto, los cables viejos, todo, porque el gobierno de Capitanich desbastó la empresa. ¿Sabe cómo recibió? Lo Mónaco era el presidente de la empresa SECHEP durante el gobierno de Nikis, el último presidente de SECHEP radical. Le dejó, en aquel momento, un activo de 35 millones de pesos en caja. Superávit. Le dejó plata a Capitanich en la caja de SECHEP. Dejó los almacenes abarrotados. Y esto habla de esto que decía recién. Tienen que tener cable, tienen que tener todo lo necesario para que el sistema funcione. Lo Mónaco dejó abarrotado todos los almacenes de las regiones de SECHEP. Le dejó pagado el último sueldo y le dejó pagado el aguinaldo. Así dejamos la empresa. En eso del VAT, ¿por qué durante el gobierno de Nikich y el gobierno de Rosas no ingresaron masivamente personas a la empresa? Porque eso se carga en el VAT. Lea la factura y va a leer usted ahí VAT.
valor agregado de distribución. Yo pongo 3 empleados más, va al VAT. Yo tengo deuda, va al VAT. Y bueno, ni hablemos de la deuda que generó después Capitanich con la empresa Camesa, porque bueno, eso sí que es un desastre. ¿Y qué, en lo electoral, digo, cuál es el escenario que imaginás después del 26? Veo 2 escenarios, ¿no? Uno que siempre, el que tiene que ver con mi modo de ver las cosas, que es un escenario ideal, donde después del triunfo de nuestro sector, bueno, podamos... ¿Te cuesta decir la Libertad Avanza? Porque hablas de nuestro sector. No, sí, es nuestro sector y hoy nos identificamos con la Libertad Avanza. La boleta tiene el símbolo y tiene el nombre. No, claro que no. Si ganamos la elección, vamos a poder continuar por este camino. Digo, caminos que en el marco de las dificultades, las restricciones y la definición de achicamiento, nosotros vamos, aunque lentamente, concretando algunas cosas que tienen que ver con mi responsabilidad como subsecretario de Derechos Humanos. Y ustedes me van a preguntar, ¿y por qué? Por ejemplo, el segundo acueducto. Y yo les contesto, ¿por qué la responsabilidad como subsecretario de Derechos Humanos si yo no manejo los presupuestos? Pero sí manejo la responsabilidad de trabajar para que se consagre ese derecho. El acceso al agua. Elemental. Digo, ¿qué responsabilidad tiene usted como subsecretario de Derechos Humanos? Por ejemplo, seguir de cerca las gestiones que está llevando adelante el gobernador, el ministro de Economía, el ministro de Infraestructura, para que finalmente se consagre un derecho como este, que es elemental, que muchas veces digo en campañas políticas, el agua en charata. Se nos termina el tiempo, Maldonado. Yo tengo una última. ¿Es cierto que recibió una carta documento de Jorge Capitanich por la discusión de los celulares en las cárceles? Sí, es cierto. ¿Fue un intercambio de cartas documento? ¿En torno a qué giró ese debate o esa diferencia? Mire, yo lo que digo es que Capitanich lleva a la sulma-lobatización de la política. La sulma-lobatización de la política. ¿Cómo es eso? Carta documento, carta documento. Digo, la política se resuelve de otra manera. Se resuelve discutiendo. No se resuelve en los ámbitos y en los foros judiciales. Ustedes empezaron preguntándome hace cuánto. Yo vivo hace mucho de la política y lo digo con total honestidad. Y la gente sabe cómo vivo. Y en los 45 años que tengo de actividad política, tuve vínculos con la justicia 2 veces. Uno, concretamente, cuando defendí docentes en una marcha, Juan Manuel Pedrini, mi querido amigo, me denunció penalmente. Lógico que no prosperó. Y la segunda vez es la carta documento que me envió Capitanich hace unos días. Que le contesté, por supuesto. ¿Pero qué dice la carta que te mandó él? La carta documento que me envió él, que lo representa una persona que para mí es muy respetable, también en algunas cosas la admiro, que Salazar, es la Gloria doctora Salazar. Gloria Salazar, que lo representa, que me dicen que me retracte de los dichos a propósito de la compra de celulares a los presos. La carta de documentos es un instrumento para contestar, para notificar, responder, emplazar, intimar. Esta carta de documento de Capitanich pretende intimidarme y no lo va a lograr. Porque lo que me está diciendo ahí, usted vaya y diga lo contrario.
Ratifica sus dichos. Yo ratifico, claro. Acá en que Radio sí. Natagalá. Ajá. Radio Natagalá, donde yo les muestro el anexo 1 de la resolución 776, que es una resolución firmada por Gloria Salazar, que era la ministra, pero que saben ustedes que las órdenes políticas las da el gobernador. Y en esta resolución dice que si las personas no cuentan con recursos para acceder a un dispositivo móvil, la unidad policial o la penitenciaría facilitará la comunicación de las personas. Cuando dice unidad policial o penitenciaría, está hablando de un área del Estado. ¿Hay registros de que la unidad penitenciaria o la unidad policial o el Ministerio de Gobierno de la gestión anterior otorgó celulares a las personas privadas de su libertad? Eso pregúntenle a la doctora Salazar o a Capitanich. Yo no tengo que demostrar. Son ellos los que tienen que demostrar diciendo de que yo no digo la verdad. Eso tienen que decirle ellos. Y lamento esto de la sulma-lobatización de la política. La política no resuelve las cosas con cartas, documentos. Resuelve las cosas discutiendo. Y reitero, a diferencia, a mí cuando me llegó esta carta de documento, lógicamente que miro como una cosa no corriente. Capaz que Capitanich, con tantas denuncias y tantos procesos sobre sus espaldas, está acostumbrado a estas cosas. Yo no estoy acostumbrado. Yo a la política la discuto en términos políticos. No utilizo cartas, documentos, y los estrados judiciales no son para resolver las cuestiones que tenemos que discutir con convicción, con propuestas, los políticos. Nos vamos. Me queda una última, Maldonado. Sí. Pero yo le preguntaba desde cuándo milita en el radicalismo, peina canas radicales, ¿no? Más allá del contexto, un partido centenario como es la Unión Cívica Radical, un partido emergente hoy gobernante como la Libertad Avanza. ¿Qué tiene la Libertad Avanza como características propias del radicalismo? No tengo para hacer comparaciones. Nosotros tenemos un vínculo con la Libertad Avanza, que es un vínculo electoral, a donde discutimos en la provincia del Chaco si ganamos nosotros o gana el kirchnerismo que representa Capitanich. Esa es la discusión. Y en torno a esa discusión hicimos una alianza con la Libertad Avanza, con el PRO y con otros partidos políticos que somos los que llevamos nuestra propuesta, que por cierto el radicalismo está acompañando. Esta noche vamos a tener una reunión radical. Nos vamos a reunir los radicales para conversar a propósito de estas cuestiones, porque por supuesto que hay cuestionamientos, que hay preguntas, que hay gente que le gusta más y que le gusta menos. Y miren, hay algunos cachafaces que se animan a desafiar, calificando quién es más o menos radical. Yo he visto unos spots que llaman a los radicales históricos cachafaces o cachafaz, el que pretende hacernos desde afuera una calificación de quién es más o menos radical. Hugo Maldonado, gracias por la visita. Un gusto. Gracias. Bueno, histórico, dirigente de la Unión Cívica Radical.